Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga nuevamente a este segundo tiempo de nuestro culto en esta mañana. Vamos entonces ahora a empezar con nuestro sermón dominical y pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Primera a Timoteo. El libro de Primera a Timoteo. Antes, hermanos, por favor levantémonos de pies para orar a nuestro Señor y poder empezar. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre por todo lo que haces, nos das. Gracias Señor por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, para meditar en ella. Te pedimos Señor que prepare nuestros corazones, nos ayude Señor a ser reverentes, humildes y que tu palabra Señor pueda confrontarnos, pero que a la misma vez pueda consolarnos Señor en nuestras almas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te ruego, Señor, que seas tú quien habla a través de mí, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sea tu palabra, que sea lo que tú dices, lo que tú piensas, Señor, en cada área de lo que vamos a tocar hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos entonces a empezar en esta mañana una nueva serie expositiva, ahora esta vez en el libro de Primera a Timoteo. Esta serie la he titulado ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? A partir de hoy, en los próximos domingos, vamos entonces a comprender nuestro estudio por el libro de Primera a Timoteo, el cual consta de 6 capítulos. 6 capítulos. Y en la mañana de hoy es mi deseo entonces llevarlo por una introducción del libro, para así entonces el próximo domingo el predicador pueda empezar a exponer lo que dice el primer capítulo. Es así entonces nuestro segundo libro, hermanos, que empezamos de una manera expositiva. El domingo pasado terminamos, disculpen, terminamos una serie en cuanto a la familia, donde hablamos el rol del esposo, el rol de la esposa y el rol de los hijos en el hogar. Fue una serie más que todo temática, donde vimos qué dice la palabra acerca de la familia y de sus integrantes. Entonces, en esta mañana, con el ánimo de que la iglesia se nutra más de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, de cuál debe ser el rol de un pastor, cuál debe ser el rol de un diácono o anciano, qué dice la Biblia acerca de las viudas, qué dice la Biblia acerca de la salvación, acerca de la oración. Y vamos a ver que todos estos temas se tocan en este libro de Primera a Timoteo. Quiero que se paren en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este versículo va a ser un verso clave en nuestro estudio a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano, esta es una carta en la cual teológicamente los estudiosos le llaman una carta o una epístola pastoral. Y la carta de Primera, Segunda de Timoteo y la carta de Tito reciben este título, epístolas o cartas pastorales, porque Pablo escribe específicamente a estos dos hombres de Dios quienes servían como obispos, como pastores en sus iglesias. Pablo entonces le escribe con este ánimo de educarlos, de animarlos, y los insta a corregir todo lo que estaba mal en esas iglesias. Entonces eran dos obispos, Timoteo y Tito,
a quien Pablo escribe estas epístolas, las cuales hoy se denominan como epístolas pastorales. Ahora, no podemos deducir, hermanos, que estas cartas o estos libros solamente son ahora para el pastor, porque el contenido de las cartas que Pablo le daba a Timoteo y que le dio a Tito era para ser aplicado en toda la iglesia. Entonces, no era exclusivamente para los pastores. Entonces, no podemos pensar, bueno, ya la serie que viene no es para mí, es nada más para el pastor Dimas, y si hay algún aquí futuro hermano que quiera, que tenga el llamado de ser pastor. No, al contrario, es para todos, tanto para el pastor como para toda la iglesia. Entonces, era una carta que iba a ser aplicada a ellos. Entonces, no era especialmente para el pastor, es para toda la congregación. Y quiero que sepan, hermanos, que de las 13 epístolas que Pablo escribió, es decir, las 13 cartas que Pablo escribió, 4 de ellas están dirigidas a individuos. 2 de ellas a Timoteo, otra de ellas a Tito, como le mencioné, y falta otra. ¿Quién sabe a quién fue dirigida? Filemón, exactamente. De las 13 epístolas que Pablo escribió, 13 cartas, 4 de ellas, solamente 4 fueron dirigidas a personas específicas. 2 a Timoteo, 1 a Tito y otra a Filemón. Ahora, como primer punto, hermanos, vamos a ver en esta introducción del libro de Primera de Timoteo, ¿quién es el autor de esta carta? Y el autor lo tenemos ahí mismo en el primer versículo del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Toda la iglesia a través de los tiempos ha entendido claramente que Pablo, como él se hace llamar aquí, el autor, es claramente quien escribió la carta de Primera de Timoteo. Ahora, algunos estudiosos alguna vez en la historia atrás, estudiando la Biblia de una manera incrédula, de una manera para criticarla, sugirieron que Pablo no fue el autor, sino que fue un seudónimo. Un seudónimo es cuando una persona se atribuye un nombre. Esto pasa especialmente con los artistas, ¿verdad? Los artistas por lo general tienen un nombre, pero en verdad ese es su nombre artístico, pero en verdad se llaman de manera muy diferente. Eso es un seudónimo. Y ellos sugirieron que esta epístola fue escrita por alguien anónimo, pero que usó el seudónimo o el nombre de Pablo. Sin embargo, no hay apoyo bíblico o sustento histórico de esta verdad, por lo cual podemos deducir como iglesia que este libro verdaderamente fue escrito por Pablo. Además, la iglesia primitiva no aceptaba un libro apostólico que hubiera sido escrito de una manera seudónima. No pudo haber sido, no pudo haber pasado. Entonces, claramente, nuevamente, la palabra nos dice que Pablo fue el autor de esta epístola. Ahora, a manera muy rápida, ¿verdad? Recordemos rápidamente quién fue Pablo. Pablo, aquel que perseguía a los cristianos hasta la muerte. Aquel que odiaba a los cristianos, odiaba a Jesús. Pablo, a quien el mismo Cristo se le apareció en su camino a Damasco, y él no iba a Damasco a comprar fruta, hermanos, a comprar casa. Él iba a Damasco a matar cristianos. Y en ese camino, aquel hombre, que si había un hombre en la tierra que alguien podía decir, ese hombre nunca se va a convertir al cristianismo, era Pablo, la gracia de Dios lo venció. Venció su voluntad. La voluntad de Dios vence la voluntad del hombre. Y Pablo entonces ahora se convierte al cristianismo y empieza ahora a predicar la palabra de Dios en viajes misioneros. Este era el autor de la epístola. Y escribe a Timoteo porque Pablo había fundado esta iglesia, pero debido a su apostolado tuvo que irse a otro lugar y dejó al hermano Timoteo a cargo de esta iglesia. Entonces, este es el autor, Pablo de Tarso, quien escribe esta carta. Ahora, ya tenemos en claro quién escribe la carta primera a Timoteo, que es Pablo, ¿verdad? Eso está tácitamente ahí en el libro. Ahora, vamos a ver
El destinatario. El destinatario. Es decir, a quién va dirigida esta carta. Y también el capítulo 1, versículo 2 nos da esta respuesta contundentemente. Dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hermanos, el destinatario principal de esta carta, es decir, a quien va dirigida principalmente, ¿a quién es? A Timoteo, ¿verdad? Ya lo vimos. Sin embargo, en segundo plano, esta carta también va dirigida ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Miren lo que dice el capítulo 6, versículos del 20 al 21. Vayan al capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículos del 20 al 21. Vamos a prestar atención a este versículo. Dice la palabra del Señor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Miren cómo termina esta epístola. La gracia sea contigo. Sin embargo, un erudito bíblico estadounidense, traductor bíblico y crítico textual también de la Biblia, quien se llama Bruce Metzger, él dijo que esta conclusión al libro Timoteo fue agregada por un copista, por aquellos que traducían la Biblia, porque en verdad el manuscrito original en este versículo no dice la gracia sea contigo, sino que dice la gracia sea con ustedes. Lo que pasa es que el copista, como vio que esta carta iba dirigida a un individuo, él pensó que se vería mucho mejor que el saludo fuera dirigida al mismo individuo y no sonara de manera plural. Entonces él lo cambió de la gracia sea con ustedes a la gracia sea contigo, porque tiene más lógica, ¿verdad? Es una carta a Timoteo. Pero sin embargo el manuscrito dice la gracia sea con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta, hermanos, no solamente iba dirigida a Timoteo específicamente, sino que iba dirigida también a toda la iglesia. Mira lo que dice segunda de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Tito 3:15, otra epístola pastoral. Todos los que están contigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, esto es una carta personal, sí, que va dirigida a Timoteo, pero no era una carta privada, es decir, únicamente de Timoteo y ya. No aplicaba para la iglesia y no aplica para nosotros hoy en día. No, al contrario. Ya hemos visto que muchos versículos se dirigen de manera plural a vosotros, a ustedes. Entonces, es una carta para toda la iglesia, para todos nosotros, tanto para el más chico como para el más grande, tanto para el que es un bebé en la fe como el que es un anciano en la fe. Es una carta para todos. Entonces, ya vimos el autor, que fue Pablo. Hicimos un breve reencuentro de quién fue Pablo. Ya sabemos que la carta va dirigida específicamente a Timoteo, pero en segundo plano va dirigida también a la iglesia, por lo que si fue dirigida a la iglesia de esa época, también podemos tomar esta enseñanza para nosotros hoy en día. Ahora vamos a hablar un poquito más de Timoteo, ya que sabemos que a quién es el que va dirigida la carta principalmente. Miren lo que dice el versículo número 2 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esta es una expresión singular, hermano, que usa el apóstol. Verdadero hijo en la fe. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, esto quiere decir que Timoteo se convirtió en un discípulo de Pablo. Que Timoteo se convirtió a raíz de la predicación de Pablo.
Y Pablo estimaba mucho a Timoteo, tanto así que le decía, hijo en la fe. Y el amor que un padre le tiene a un hijo, o cuando una persona, sabemos que cuando una persona te llama hijo o hija, ya sea un vecino, un tío, una tía, un primo, una prima, es porque verdaderamente esa persona te estima, ¿verdad? Y te quiere, te protege, te ayuda en lo que puede. Y tú sabes en tu interior, oye, este familiar de verdad que me aprecia bastante. Porque a cada rato te anda diciendo, hijo, hija, aunque no sea tu padre o madre biológico. Entonces, en toda esta carta vemos este amor de Pablo como un padre hacia Timoteo como su hijo. El día de ayer, Sara y yo por primera vez experimentamos ese dolor de padres cuando un hijo le pasa algo. Ayer llegando a casa, estábamos bajando del carro, tenía a Lois en el brazo. Nosotros tenemos un perro que se llama Boss, que es un boxer, y esos boxers crecen muy grandes. Él apenas tiene 10 meses, pero ya está bastante alto. Y él es muy juguetón. Saltó para jugar y llegó tanto a la pierna de Lois que la raspó. Y esa niña ha llorado, que a Sara y a mí se nos partió el corazón, porque vimos que la había raspado, le empezó a salir sangre, entonces le empezamos a imaginar esos huesitos, esa piel tan delicada, y obviamente el perro no le quería hacer nada, sino era el perro siendo un perro, quería jugar. Pero nos dolió tanto y ayer dormimos muy tristes por ese hecho, porque como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que no le pase nada, y si lo vemos en dificultad, vamos a ayudarlos. De una vez Sara corrió a lavarla con agua, con jabón, a consolarla, a cargarla, los dos queríamos cargarla a la vez. Y esto es el amor que Pablo está expresando a Timoteo en su carta, cuando le da todas estas exhortaciones. Y es por eso que de tanto amor, empezando la carta le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, Timoteo vino a ser un discípulo de Pablo, a quien luego él utilizaba y enviaba a las iglesias. De hecho, bíblicamente sabemos que Timoteo se convirtió a raíz del primer viaje misionero de Pablo. Eso está en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Ahora, ¿qué más sabemos de Timoteo? ¿Qué se nos dice bíblicamente? Bueno, se nos dice que Timoteo, hermanos, creció en un hogar dividido espiritualmente. En un hogar dividido espiritualmente. No que su padre y su madre se dejaron o que no se amaban, no. Sino que estaba dividido espiritualmente, porque bíblicamente parece ser que la madre de Timoteo se convirtió también en el primer viaje misionero de Pablo, pero el padre parece ser que nunca se convirtió. Su madre era judía y su padre era griego. Y los griegos creían una filosofía y tenían una cosmovisión totalmente diferente a la del cristianismo. Es por eso que podemos decir que él creció en un hogar dividido espiritualmente. Su madre, Eunice, se había convertido aparentemente del judaísmo porque ella era judía. Ahora, por la información que encontramos en Hechos capítulo 16, y quiero que busquen 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, parece ser, como les mencioné, que su padre nunca se convirtió. ¿Por qué, hermano Edgardo? Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El padre nunca se menciona ahí. Y no es porque lo obviaron, al contrario, en ese tiempo la figura del hombre tenía mucho más relevancia que la de la mujer, tradicionalmente hablando, pero no se menciona porque parece ser que nunca se convirtió. Ahora, es un versículo hermoso porque parece ser que la abuela era cristiana primero, luego su madre y luego él. Es hermoso ver cómo la fe se pasa de generación en generación, porque hubo un cristiano fiel, hubo una madre, una abuela que siempre estuvo estorbando, que siempre estuvo predicando hasta que el Señor hiciera la obra. Y esto es lo que pasó en el lugar de Timoteo.
Entonces, Timoteo no nació en un hogar perfecto donde todo era cristianismo, al contrario, estaba dividido espiritualmente. Sin embargo, por la gracia de Dios, se convierte él y su madre, después que su abuela. Ahora, hablando de Timoteo, miren lo que dice Roger Crooks, quien es un ministro de la Iglesia Presbiteriana, autor de muchos libros acerca de Timoteo y de este libro. Dice, cuando Pablo regresó a Listra, Timoteo había tenido tal progreso como cristiano que Pablo le llevó consigo en su viaje. Con el tiempo, Timoteo pasó de ser un aprendiz de Pablo a ser un colaborador y un colega y uno de los allegados en quien más confiaba. Con frecuencia fungió como un asistente especial de Pablo. Entonces, se nos dice también, y más adelante lo vamos a ver, que Timoteo era alguien que daba un buen ejemplo como cristiano. Y por lo que se conoce aquí bíblicamente, él verdaderamente mostró un progreso, una santificación en su vida como cristiano. Tanto así que dejó de ser un aprendiz de Pablo y se convirtió en uno de sus manos derechas, en quien más confiaba. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Entonces, esto es aquí un rápido llamado a nosotros. ¿Estamos progresando en nuestra vida como cristianos? ¿Puede ver usted un progreso al día de hoy versus usted del año pasado? ¿Está usted creciendo en la santificación, en la santidad, en la voluntad del Señor? Timoteo mostró este progreso y fue usado por Dios para la obra. Entonces, ya hablamos un poco ahora de Timoteo. Sabemos que era hijo de una madre judía, padre griego, creció en un hogar dividido espiritualmente, su madre era cristiana, muy probablemente su padre no era cristiano, pero él se convierte al cristianismo. Da buen testimonio, progresa en su santificación, tanto así que se convierte en un ayudador de Pablo. Ahora vamos a hablar un poquito de la fecha y el propósito del libro. De la fecha y propósito del libro. Primer punto fue el autor, el segundo punto el destinatario a quien iba dirigido, como tercer punto ya hablamos un poco de Timoteo y como cuarto punto ahora vamos a hablar de la fecha y cuál es el propósito de este libro para nosotros. ¿Por qué es que como iglesia vamos a estudiar Primera de Timoteo? ¿Por qué los ancianos eligieron este libro para estudiar? Bueno, hablando de la fecha, el contenido de Hechos no ofrece mucha información, hermanos, de cuándo Timoteo fue escrito, pero se cree que fue alrededor del año 62 después de Cristo. Es una fecha sugerida, cuando Pablo fue liberado de su encarcelamiento en Roma. Ahora, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el propósito del libro de Primera de Timoteo? Al menos podemos ver dos cosas principales en todo el libro. Al menos dos cosas. Y la primera es que en todo el libro vamos a ver la intención de Pablo de ayudar a Timoteo a promover un manejo y una conducta adecuada en la casa de Dios. Es decir, Pablo exhortando a Timoteo y ayudándolo a saber cómo las personas, cómo las viudas, cómo los hombres, cómo las mujeres se deben de comportar en la casa de Dios. Y número dos, vamos a ver que Pablo trata con el problema de la falsa doctrina nuevamente ahora con Timoteo. Parece ser algo de nunca acabar, porque venimos viendo eso desde 1 Corintios, cómo Pablo trata con la falsa doctrina. Y hasta el día de hoy, hermanos, eso siempre va a estar. La cizaña mezclándose con el trigo. La media verdad queriendo ser verdad. La mentira disfrazada de verdad. Por eso es que como iglesia tenemos que estar atentos y vigilantes. Ahora vamos a ver el primer propósito de este libro, el cual es promover un manejo y una conducta adecuados en la casa de Dios. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 15.
Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Dios tiene sus reglas. Él pone sus requisitos. En este libro vamos a ver a Dios diciendo, quiero esto, esto, y que se haga esto y lo otro en mi casa. Y nosotros vamos a aprender de esta explicación que Pablo le da a Timoteo, de qué Dios quiere que todavía se siga haciendo en su casa, en la iglesia. Es por eso que Pablo va a tratar en este libro con temas como la oración, el rol de la mujer, el rol de los hombres, el rol de los pastores, los diáconos, el cuidado de las viudas y demás. ¿Y por qué Dios tiene sus requisitos? ¿Y por qué Dios se mete en todas estas cosas? Bueno, la respuesta es porque es su casa, es su iglesia, es su novia. Y Él decide lo que quiere hacer porque Él es un Dios soberano. Así que no podemos comportarnos como queramos. No podemos hacer y deshacer aquí porque me parece que esto es bien o está mal. No, debemos de ser bíblicos en la manera en que nos manejamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un orden y debemos respetarlo. No podemos estar por encima del orden de Dios. Hacerlo sería desobedecer lo que Él ha dicho. Sería rebelarnos en contra de su voluntad. Miren lo que dice John Stott, un pastor, conferencista y teólogo anglicano, quien ya murió, inglés, acerca de este libro de Primera de Timoteo. Presta atención. El libro contiene instrucciones apostólicas sobre la oración, los papeles de cada género en la conducta de la adoración pública, la relación entre la iglesia y el Estado y la base bíblica para la evangelización mundial. El apóstol procede a escribir sobre el liderazgo de la iglesia local, la condición para la elegibilidad para el pastorado y cómo los líderes jóvenes pueden asegurarse de que su ministerio sean aceptados y no menospreciados ni rechazados a causa de su juventud. Otros temas incluyen la doctrina de la creación y su aplicación a nuestra conducta diaria, los principios que gobiernan la obra social de la iglesia, la remuneración y discipulado de los pastores, la superioridad del contentamiento sobre la codicia, el llamado a la santidad radical, los peligros y los deberes de los ricos. Entonces parece ser, hermanos, que Pablo va a tratar muchos temas en este libro y parece que va a tocar temas que quizás nos preguntamos, ¿la Biblia habla de eso? Hermano, y es que Dios tiene todo el derecho a meterse en esas cosas. ¿Por qué? Porque es su casa. Por eso es que la serie lleva el título ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Y como segundo lugar, vamos a ver, como ya les mencioné, que Pablo va a tratar en este libro con el problema de la falsa doctrina. Es como que él quería traspasar a Timoteo y a los efesios la importancia vital de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina va a producir una sana práctica. No puede haber una iglesia que se haga llamar de sana doctrina, pero su práctica no lo demuestra. Entonces hay un problema ahí. Si nos queremos hacer llamar una iglesia de sana doctrina, tenemos que tener una sana práctica en todo lo que hacemos. En el culto, en las actividades, en nuestra comunión, en la alabanza, en la adoración, en la oración, en nuestros estudios, en todo.
Porque una sana doctrina lleva a una sana práctica. Si usted ve a un cristiano que se porta dudosamente, que tiene unos comportamientos extraños, raros, que usted se queda pensando, esa persona es cristiana. Lo más seguro, hermano, es que esa persona no tiene una sana doctrina en su vida tampoco. Esa persona no cree lo que sale de sus labios. Ha estado en estudio, sí, pero todavía no ha llegado a comprender la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque la sana doctrina va a producir una sana práctica. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Pablo de una vez, empezando el libro, va al grano. Como dice el dermatólogo, ¿verdad? Vamos al grano. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le rogó a Timoteo que se quedase allá. ¿Para qué? Para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Hermanos, esto estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y esto es algo horrible, hermanos. Imagínese usted, hermana Cristina, que entre aquí un domingo y usted escucha en la prédica diciendo que ya la resurrección pasó. O imagínese usted, hermana Mila, que usted entra aquí y estamos hablando que Jesucristo viene mañana. Usted se va a quedar así, Dios mío, ¿qué pasó aquí en el Maná de la Esperanza? Falsa doctrina, hermanos, desde el púlpito, es lo que estaba pasando aquí, en Éfeso. Y esto era algo preocupante, y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, manda a que no enseñen diferente doctrina. Y cuando hablamos de falsa doctrina, podemos por lo menos identificar 3 áreas con las que había problema aquí en Éfeso. Y el número 1 es el legalismo. Y lo podemos ver en el capítulo 1. El legalismo que muy sutilmente se mete en muchas congregaciones. Parece ser que los efesios estaban usando la ley de Dios como no era debido, para imponer. Muy parecido a lo que hacían los gálatas, si recuerdan. Entonces, el legalismo estaba en la iglesia de Éfeso. Cristo más los alimentos. Cristo más la forma de vestir. Cristo más algo. Salvación por obras, en otras palabras, es lo que estaban predicando. ¿Qué más? En el capítulo 4 de 1 de Timoteo, vamos a ver también que hay cierto ascetismo. ¿Alguien sabe lo que es ascetismo? Eso suena como acetona, hermano, algo para las uñas. No, hermano. El ascetismo es una herejía que dice que yo tengo que dejar ciertas prácticas para poder ser más espiritual. Vamos a leer capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículos del 1 al 5. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Están siguiendo? 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿qué decían estos falsos maestros en Éfeso? Prohibían casarse y mandaban a abstenerse de alimentos con tal de ser más espirituales. Eso es ascetismo, una herejía que hasta el día de hoy vemos en muchas iglesias. En estos días, conversando con mi esposa, ella me decía algo que tiene que ver con esto, con el ascetismo. Hay muchos esposos, hombres y mujer, casados ya en el camino, ambos son cristianos, que piensan que si ellos dejan de tener relaciones, eso los va a hacer más espiritual ante Dios.
Eso suena como algo que tiene media verdad, pero es falso, es una herejía. Eso es una forma de ascetismo, que yo dejando de hacer algo me voy a volver más espiritual. Al contrario, las relaciones de esposos bajo el matrimonio es algo agradable ante los ojos de Dios. Y si el hombre y la mujer cumplen esto, estarán agradando a Dios y verdaderamente entonces sí serán más espirituales, pero no dejando esta práctica o dejando alguna forma de alimento o forma de vestido. Muchos hombres, hermanos, a través de la historia, por esta mentira y por esta herejía, se han ido a vivir a la montaña, se han ido a vivir debajo de una cueva, se han encerrado en un campanario y no han salido en 10 años porque ellos dicen que si dejan de hacer lo que hace cualquier ser humano, ya sea comer 3 veces al día, bañarse, peinarse, caminar, hasta la cosa más insignificante, ellos creen que son más espirituales y son más santos de esa manera. Eso es ascetismo, eso es una herejía, eso es lo que se estaba predicando en la iglesia de Éfesos. Y en el capítulo 6, otra falsa doctrina que estaba en la iglesia era el materialismo. Materialismo. El evangelio material, el evangelio de la prosperidad, como se conoce hoy en día. Pacta 100 y te voy a dar 1000. Pacta 10 y te voy a dar 100. Pacto, pacto, pacto con Dios. Plata, plata, plata. Dios te quiere dar un carro, te quiere dar una casa nueva. Dios te quiere dar $1000 mañana mismo, pero tienes que pactar hoy $100. El evangelio materialista, el evangelio de la prosperidad, no es algo nuevo, hermanos, de nuestros días. Ya pasaba en la iglesia de Éfesos y era algo con lo que Timoteo tenía que luchar y enseñar y corregir. Entonces, hermanos, el libro tiene el propósito de ayudar a un pastor joven a lidiar con todos estos problemas, hermanos, con todas estas cosas. Entonces nadie puede decir que aquel que se convierte en pastor o aquel que es llamado a ser pastor empieza desde cero. Dios no da ninguna instrucción, va a los lobos. No, Dios ha dejado en su palabra libros que tienen instrucciones específicas para un obispo, para un pastor. Y Primera de Timoteo es un ejemplo de eso. Un autor cataloga este libro como un resumen completo del ministerio, teología y espiritualidad del pastor. Es un resumen completo, hermanos. La enseñanza que vemos va a ayudar mucho a aquellos pastores jóvenes empezando, pero también va a ayudarnos a nosotros como iglesia para saber cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Como quinto punto, hermanos, vamos a ver que una de las cosas que encontramos en el libro son encomiendas. Encomiendas solemnes. ¿Usted sabe qué es encomienda? ¿Sabe usted qué es una encomienda? Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver algunas de las encomiendas solemnes que Pablo le da a Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Esta es una encomienda. Pablo rogando a Timoteo que se quede en Éfesos. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo está ahora encargando a Timoteo de algo más, una encomienda solemne de Pablo a Timoteo. Vamos a ver una más, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Te encarezco, dice Pablo. Entonces hay encomiendas solemnes que Pablo le da a Timoteo en esta carta. Es como que Pablo está exhortando a Timoteo a que haga las cosas. Timoteo, no te quedes solamente con lo que sabes. Tienes que practicarlo, tienes que hacerlo. No tengas miedo, que nadie
menosprecie o tenga en poco tu juventud. Ese versículo es famoso, ¿verdad? Está aquí en Timoteo, en 1 Timoteo. Pablo diciéndole, nadie tenga en poco tu juventud, tú tienes que actuar, tienes que hacer las cosas que te mando. Hermanos, algo muy curioso y notable de este libro es que solo a Timoteo, solamente a él, Pablo lo saluda de la siguiente manera. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 2. Vaya a Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Solo a Timoteo Pablo le desea no solo gracia y paz, sino misericordia. El saludo típico que conocemos de Pablo es gracia y paz. Y a veces nos saludamos así en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Gracia y paz, hermano. Y ese era el saludo típico de Pablo. Pero a Timoteo, solamente a él, le dice gracia, misericordia y paz. Ahora, si usted ve Tito, usted va a decir, hermanos, mentira, porque Tito también lo dice. Sí, pero en Tito los expertos dicen que esa misericordia fue agregado para que se pareciera a la carta de Timoteo. Pero los manuscritos dicen que solamente a Timoteo aparece la palabra misericordia. ¿Y por qué es que Pablo no solamente le desea gracia y paz a Timoteo, sino que también misericordia? ¿Por qué será? Bueno, la misericordia, hermanos, para entender la misericordia, debemos recordar esto. Cuando uno ve una condición de miseria, uno es llamado a la compasión, a sentir compasión. Y es por eso que a veces mostramos misericordia. Pero para mostrar misericordia tiene que haber primero una condición de miseria. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Él nos ve en nuestra miseria de pecados y en su misericordia Él nos rescata. Porque primero hay una condición de miseria para que alguien pueda mostrar misericordia. Es lo que hace Dios en el Evangelio. Ahora, ¿qué veía Pablo en Timoteo que le da misericordia o que pide misericordia por él? Hermanos, Timoteo estaba enfrentando una situación donde él estaba con mucha, pero mucha debilidad. Era una situación de miseria en la cual él se encontraba. Imagínense esto, la iglesia de Éfeso, años de ministerio con Pablo, acostumbrado a la predicación de Pablo muchos años. Y ahora Pablo se va de avanzada edad y deja, como decimos en Panamá, a un peladito a cargo de la iglesia, alguien que quizás tenía la mitad de edad de él, a cargo de la iglesia de Éfesos, que quizás, muy seguramente, Timoteo no tenía las cualidades y la capacidad de Pablo. Pablo era un orador, Pablo sabía hablar, Pablo sabía confrontar, era un apóstol, y Timoteo no era apóstol, quizás no tenía la misma capacidad intelectual de Pablo, no tenía la misma capacidad de expresarse con Pablo, y seguramente ya sabía que mucha gente lo veía o lo tenía en poco a causa de su juventud. Entonces la situación de Timoteo, hermano, era una situación sumamente difícil. Quizás también le faltaba liderazgo, le faltaba firmeza para imponer la palabra de Dios, la sana doctrina en esa iglesia, hermanos. Pero aparte de todo eso que ya mencioné, parece que Timoteo también sufría de enfermedades. Era un joven enfermizo. Entonces, verdaderamente Timoteo estaba en grande miseria. Y es por eso que Pablo le pide misericordia a Dios que se la dé a Timoteo. ¿Y por qué digo que Timoteo seguramente era un joven enfermizo? Vamos a capítulo 5, versículo 23 de 1 de Timoteo. Capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra, Pablo a Timoteo hablándole, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, no creamos que Timoteo era el superhombre, hermanos, que era el joven prodigio, que era el joven bueno en todo. No.
Era un hombre débil, pecador, como usted y como yo, pero que necesitaba la gracia y la misericordia de Dios para llevar a cabo su trabajo. Y aparte de todo esto, hermanos, no se le da a cualquier iglesia, se le da la iglesia en Éfesos, un lugar donde solamente con la sana doctrina cualquier otro hubiera dicho: yo no voy para allá, estás loco. Eso allá está lleno de falsos predicadores. La gente allá no sabe comportarse, están predicando cualquier locura. Teniendo a Pablo tantos años y mira cómo están, ¿qué voy a hacer yo para allá? Cualquiera se hubiera negado, hermano, a la tarea. Pero Timoteo se atrevió porque sabía que no era él, era la gracia de Dios que lo iba a ayudar. Entonces por eso Pablo ora por misericordia. Solo la misericordia le podía ser capaz de vencer las dificultades físicas, la incapacidad de hablar, la incapacidad de liderazgo, sus enfermedades, y solamente la misericordia de Dios lo iba a capacitar para que fuera usado por la gloria de Dios. Y aquí esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Podemos, en medio de nuestras debilidades, gozarnos en Cristo, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando nos sentamos abatidos, hermanos, vayamos al Señor en oración, expongamos nuestro corazón a Dios. Señor, aquí estoy. Yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes, tú sí puedes. Yo soy tu hijo, ayúdame, aquí estoy, úsame en este día. Yo no puedo, Señor, yo soy débil, en mí hay pecado, en mí hay debilidad, pero en ti hay fortaleza, en ti hay gozo, en ti hay poder. Como sexto punto y último punto, hermanos, vamos a hablar un poquito de la estructura del libro, de Primera de Timoteo. Primero, vamos a ver Timoteo y los falsos maestros como primera parte, y eso va todo el capítulo 1, del versículo 1 al 20. Luego vamos a ver conducta en la casa de Dios, parte 1, del capítulo 2 al capítulo 3, versículo 16. Luego vamos a tener a Timoteo y los falsos maestros nuevamente, parte 2, del capítulo 4, todo el capítulo 4. Capítulo 5 vamos a tener conducta en la casa de Dios. Parte 2, del capítulo 5 al versículo 6. Él va a hablar de cómo tratar a las viudas y cuál es nuestra responsabilidad con ellas. Y como último capítulo, del capítulo 6, versículo 3 en adelante, vamos a tener nuevamente a Timoteo y los falsos maestros. Ahora la tercera parte, él va a hablar ahí acerca del materialismo y acerca de los ricos. Él le va a dar una advertencia a los ricos a ver a dónde ponen ellos su confianza. Bueno, rápidamente por el tiempo, quiero ver un poco el capítulo 1. No voy a predicarlo, no voy a exponerlo, pero solo es para que usted tenga una idea de qué es lo que vamos a tratar los próximos domingos. Como le comenté, Pablo va a hablar de grandes temas aquí y uno de ellos es acerca de la oración. El capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice la palabra del Señor. Y acerca de los falsos maestros, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Bueno, parece ser que estos falsos maestros se preocupaban en discutir genealogías tontas, que acababan en discusiones inútiles, que en nada edificaba al pueblo de Dios. Desperdiciaban su tiempo, hermanos, en cosas inútiles, en discusiones inútiles, que nadie les sacaba provecho. Y tanto así, hermanos, que ni ellos mismos se entendían. Versículo 7 del capítulo 1, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos charlatanes, yo creo que todos nos hemos encontrado con gente así, que se cree, hermanos, que se la saben toda, pero que ni ellos mismos se entienden. Ellos mismos se contradicen, ellos mismos se enredan.
Estos eran los tipos de charlatanes que había en la iglesia de Éfeso, predicando falsa doctrina, que ni ellos mismos sabían bien lo que estaban diciendo. Eso frustra, hermanos. Cuando tú tienes a una persona así, que se cree que se la sabe toda y ni él mismo se entiende, está todo enredado. Esto es lo que pasaba en Éfeso, falsos maestros. Capítulo 2. Miren lo que dice del 1 al 8 acerca de la oración. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Otra versión de este versículo dice, exhorto pues ante todo. ¿Qué quiere decir ese pues? Ese pues une todo lo del capítulo anterior a esto. Miren lo que dice William Barclay acerca de este capítulo 2 de Timoteo en cuanto a la oración. Barclay argumenta que la exhortación a la oración está unida con el capítulo anterior. Él dice, para que Timoteo y la iglesia sean firmes en la pureza del evangelio y estén comprometidos con la propagación del evangelio, deben ante todo dedicarse a la oración. Eso es lo que Pablo está diciendo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. La palabra pues une todo esto. Y la palabra ante todo que aparece aquí es una prioridad absoluta. Es decir, antes de cualquier otra cosa, si usted quiere que su iglesia sea una iglesia de sana doctrina, que se enfoque en la predicación, quieren acabar con los falsos maestros, antes de hacer lo que vayan a hacer, tienen que orar. Tenemos que orar. No puede tener lugar ningún ministerio que no esté bañado en oración, dice Barclay. No puede ser. No podemos pretender crecer en santidad si tenemos en poco los cultos de oración. Si en los cultos de oración no oramos. Si en los cultos de oración no asistimos. Debemos dedicarnos a la oración. También en el versículo 2, él va a darle instrucciones a las mujeres. En el versículo del 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué es costoso, Pablo? ¿Qué es costoso para ti? $50, $25, $100. ¿Por qué no fuiste más claro, Pablo? Pero ese no es el propósito, hermano. El propósito es que con nuestra conciencia sepamos la voluntad del Señor y sepamos qué es lo digno ante Él y qué es lo honroso ante Él. Entonces, aquí hay un principio para las mujeres, que en vez de estar modelando los domingos, que en vez de que los domingos se conviertan en una pasarela o en algo sensual para los demás hombres, deben de vestirse ¿de qué? De buenas obras. Esto es lo que manda el Señor en el capítulo 2 acerca de las mujeres. Y bueno, y también hay un versículo controversial aquí que en su debido tiempo tocaremos. Versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Puede la mujer predicar? ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Una mujer pastora da ejemplo del orden que Dios ha establecido? Entonces, todos estos temas los vamos a tocar, hermanos. ¿Puede una mujer dirigir? ¿Puede una mujer ser diácono? ¿Puede una mujer servir? Y si puede servir, ¿en qué ministerios puede servir? No es porque no queramos como hombres, sino es porque queremos el orden de Dios en nuestra iglesia. Queremos el orden de Dios y no el mío, porque es su casa, no es la casa del pastor ni mi casa, es su iglesia. Versículo 15 del capítulo 2. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué significa esto?
Bueno, este es un versículo polémico que más adelante vamos a hablar acerca de él. Por ahora solo diré que la mujer ciertamente crece en su santificación cuando se dedica a sus hijos, cuando se dedica a criar a sus primogénitos. Pero la mujer solamente es salva por el sacrificio de Dios, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y al arrepentirse. Entonces esto no quiere decir que ahora las mujeres para ser salvas tienen que tener hijos para salvarse, no. Pero en su tiempo hablaremos de este versículo que es importante, pero que es un versículo controversial. Entonces, así mismo, hermano, puedo hablar un poco más de los otros capítulos, pero el tiempo no me lo va a permitir. Pero quiero que sepan, hermanos, que en este libro vemos cómo Dios se mete en muchas cosas, en muchas áreas. Y nuevamente, Él se mete porque quiere y porque puede. Porque estamos hablando de su casa, de la iglesia, la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la cabeza de la iglesia no es un rey o una reina o un papa. No, es Dios. El Dios único y eterno que Pablo va a hablar en esta carta. El Rey de Reyes y Señores que Pablo va a hablar en esta carta. Y también lo vamos a ver como el Dios inmortal, el Dios invisible que todo lo puede y el Dios hecho carne. Hermanos, la iglesia de Dios consiste de hombres pecadores y de mujeres pecadoras que se han arrepentido de su pecado y han ido a Jesús para hallar salvación por medio de la fe. La iglesia consiste de pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios, pero que todavía son pecadores. No somos personas perfectas y por tanto nuestra conducta no siempre será la que debe ser en la casa de Dios. Ante esto, Dios tiene que decirnos cómo actuar, cómo comportarnos dentro de su casa. Y también nos da ministros que nos enseñen en estas cosas. Yo doy gracias a Dios por 1 de Timoteo, hermanos. Espero que usted también, luego de esta introducción, dé gracias a Dios por este libro que vamos a empezar a estudiar domingo tras domingo y ver la doctrina y la riqueza de sabiduría que hay en él. Pongámonos de pie, hermanos, pues, para orar. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra como iglesia. Gracias porque tu palabra, Señor, es libre en nuestro país y podemos congregarnos y alabarte para glorificar tu nombre libremente. Señor, te pedimos que a través de este libro tú nos enseñes y nos guíes a toda verdad. Nos quites los malos actos, nos quites las malas prácticas y que podamos seguir creciendo como iglesia en tu santidad, seguir purificándonos de malas prácticas, purificándonos de lo que no te agrada, para que podamos rendir un culto, para que podamos tener un orden santo y bíblico, porque es nuestro deseo, Señor. No queremos hacer lo que mejor nos parezca, no queremos hacer lo que se ve más bonito o lo que se ve mejor. Nos interesa lo que tú has mandado, eso queremos hacer y nada más. Porque tú eres un Dios santo, tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios que se goza en tu pueblo. Un Dios que no permite el fuego extraño en la oración. Un Dios que castiga las malas prácticas. Un Dios perfecto, un Dios santo. Ayúdanos a ser santos, Padre, porque sin esa santidad no veremos tu rostro. Te pedimos, Señor, que inunde nuestros corazones de aliento, de paz, de gratitud, al saber todas estas verdades, para que podamos seguir como iglesia, estimulándonos en el amor, uno con los otros, hasta que tú vengas, hasta que tú nos llames y podamos gozar por los siglos de los siglos de tu presencia, alabándote y maravillándonos de ese evangelio glorioso que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos ahora a tener un tiempo de comunión santo, un tiempo de comunión en paz,
y guíanos también con bien a nuestros hogares. Que esta semana que está por empezar pueda ser una semana, Señor, productiva. Una semana, Señor, donde no desperdiciemos nuestro tiempo, donde lo aprovechemos al máximo y que podamos, Señor, hacer cada cosa para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.